Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos y las pasiones detrás de las parejas que nos cautivan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que tiene a todos hablando, un torbellino de emociones, promesas rotas y sueños a punto de convertirse en pesadillas. Sí, estoy hablando de Demet y Can, y de esa boda que prometía ser el cuento de hadas perfecto, pero que ahora parece estar jugando un partido de riesgo, un verdadero sueños matrimoniales en juego. Si todavía no forman parte de esta increíble comunidad, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras fascinantes historias. Imaginen esto, una pareja joven deslumbrante enamorados hasta las trancas, con todos los preparativos de su boda perfectamente orquestados. Las invitaciones enviadas, el vestido soñado elegido, el lugar de ensueño reservado. Todo pintaba idílico, una postal de felicidad. Demet con su sonrisa radiante y esa chispa en los ojos que te derrite y Can, el galán con un corazón que latía al ritmo del de ella. Parecían hechos el uno para el otro, la pareja perfecta que todos admiraban y envidiaban. Pero como bien sabemos en el mundo de las historias, y especialmente en el amor, rara vez las cosas son tan sencillas como parecen. Detrás de cada fachada de perfección, a menudo se esconden secretos, miedos y sí, incluso traiciones. Y eso es precisamente lo que parece estar sucediendo con Demet y Can. La tensión comenzó a sentirse sutilmente como una brisa helada que se cuela en una noche de verano. Pequeñas grietas aparecieron en su relación, gestos que antes eran tiernos ahora parecían cargados de significado oculto. ¿Recuerdan esos momentos en los que se miraban y el mundo desaparecía? Pues parece que ahora, en esas miradas, se cuela la duda, la incertidumbre. Se rumorea que Can, ese Can que parecía tener los pies tan firmemente plantados en la tierra, ha estado involucrado en algo turbio, algo que pone en peligro no solo su futuro con Demet, sino también su reputación. Podría ser que esas noches de trabajo extra fueran en realidad encuentros clandestinos. O quizás se trata de un error del pasado que ahora resurge para morderle los talones. La verdad es que los detalles son escasos, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta los rumores y nos mantiene al borde de nuestras sillas. Y luego está Demet. Ella, que siempre se mostró tan fuerte y decidida, parece estar desmoronándose por dentro. Su sonrisa se ha vuelto forzada, sus ojos reflejan una tristeza que intenta ocultar con una fachada de fortaleza. ¿Sabe ella la verdad sobre las andanzas de Can? ¿O está siendo víctima de una cruel manipulación? Es posible que esté sintiendo esa punzada de desconfianza que, una vez que se instala, es muy difícil de erradicar. La boda, ese símbolo de unión y futuro, ahora se cierne sobre ella como una sombra, amenazando con desmoronarse antes de que siquiera haya comenzado. Imaginen la agonía de estar a punto de dar el sí, quiero, mientras en su interior el corazón grita de dolor y confusión. Es un escenario digno de una película, ¿verdad? Pero lamentablemente es la cruda realidad para Demet y Can. Lo que hace esta historia tan intrigante es el contraste entre la imagen pública de la pareja y la tormenta que parece desatarse tras bambalinas. Por fuera, todo sigue su curso, los preparativos continúan, los invitados siguen confirmando su asistencia, y la prensa rosa no pierde detalle de cada evento prenupcial. Pero internamente la guerra se libra en silencio. ¿Cómo manejan la presión? ¿Se atreven a hablar abiertamente de lo que está sucediendo? O quizás, en un intento por salvar las apariencias y el gran día, deciden enterrar la verdad bajo capas de mentiras y sonrisas forzadas. El peligro de esta última opción es inmenso porque la verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo hace, puede ser devastador. Piensen en los sueños que se tejen alrededor de una boda. No son solo un par de anillos y una ceremonia bonita. Son el inicio de una vida juntos, de proyectos compartidos, de sueños de futuro. Para Demet, ¿qué significa esta boda ahora? ¿Sigue siendo el paraíso que imaginó, o se ha convertido en una jaula dorada? Para Can, ¿cuál es su verdadero objetivo? ¿Busca redención, o simplemente está jugando un juego peligroso del que no puede salir? Las preguntas se agolpan, y cada respuesta nos lleva a un nuevo dilema, a una nueva incertidumbre. Es como un laberinto de emociones, donde cada pasillo nos lleva a un callejón sin salida. Y aquí es donde entra la parte más fascinante y a la vez más dolorosa. Las personas que están cerca de ellos, sus amigos, sus familiares, ¿qué papel juegan en todo esto? ¿Intentan protegerlos o están contribuyendo, de alguna manera, a la tormenta?
En estas situaciones, a menudo hay aliados inesperados y traiciones insospechadas. Alguien que parecía ser un apoyo incondicional podría resultar ser el villano de la historia, y alguien a quien veían con recelo podría convertirse en el único faro de esperanza. La dinámica de las relaciones humanas se vuelve tan compleja como un algoritmo en estos momentos de crisis. Además, no podemos ignorar la presión social y mediática. Una boda como la de Demet y Can, que prometía ser el evento del año, atrae a multitudes de miradas. Cada paso que dan, cada comentario que hacen, es analizado y escudriñado. Imaginen la tensión de tener que sonreír y actuar como si nada pasara cuando tu mundo se está cayendo a pedazos. Es una actuación digna de los mejores actores, pero la vida real no tiene guión. Y la audiencia, es decir, nosotros, estamos expectantes, ansiosos por saber cómo terminará esta historia. Ahora, para ser honestos, no tenemos todas las respuestas. El misterio que rodea a Demet y Can es precisamente lo que los hace tan cautivadores. Pero podemos especular, podemos analizar, podemos intentar entender las motivaciones detrás de sus acciones. ¿Podría ser que Can esté tratando de proteger a Demet de algo peor? ¿O está simplemente huyendo de sus propias responsabilidades? ¿Está Demet dispuesta a perdonar, o su confianza se ha roto de forma irreparable? Profundicemos un poco más en las posibles vertientes de este enigma. Si Can está involucrado en algo turbio, ¿qué tan grave podría ser? ¿Estamos hablando de rumores de encuentros clandestinos, o de un error del pasado? Esto abarca un abanico enorme de posibilidades, desde un desliz inocente y ya superado hasta una situación mucho más grave y con repercusiones legales o financieras. Si se trata de algo relacionado con deudas, negocios ilegales o compromisos anteriores que nunca fueron revelados, la magnitud del problema se multiplica exponencialmente. ¿Podría ser que el futuro que han planeado juntos esté construido sobre cimientos inestables, amenazando con colapsar ante la primera ráfaga de viento? Por otro lado, está la perspectiva de Demet. Su fortaleza aparente, que ahora se desmorona, sugiere una profunda decepción. ¿Sabe ella la verdad completa, o solo sospecha? La incertidumbre es un veneno lento, y para alguien que está a punto de comprometer su vida entera, cada día que pasa sin una respuesta clara debe ser una tortura. Si Can no le ha sido completamente honesto, o si ella ha descubierto verdades incómodas que él ha intentado ocultar, la confianza, que es el pilar fundamental de cualquier matrimonio, se habrá erosionado de forma irreparable. Podría ser que ella esté sintiendo la necesidad de protegerse a sí misma, de evitar un futuro lleno de dolor y arrepentimiento, aunque eso signifique romper su propio corazón en el proceso. La presión social y mediática que mencionamos es un factor crucial. En un mundo donde las vidas de las celebridades son objeto de constante escrutinio, una boda de esta magnitud se convierte en un espectáculo público. Cada detalle es analizado, cada gesto interpretado. Si la pareja intenta mantener las apariencias mientras el caos reina en privado, la tensión se vuelve insoportable. La necesidad de proyectar una imagen de felicidad perfecta puede obligarlos a actuar, a sonreír cuando el alma grita. Esta dicotomía entre lo público y lo privado es a menudo la fuente de los dramas más intensos. El público, nosotros los espectadores, ansiamos ver la verdad, pero a menudo nos encontramos con muros de artificio. Consideremos el círculo íntimo. En momentos de crisis, los verdaderos amigos y familiares suelen salir a la luz. Sin embargo, también es en estos momentos cuando las lealtades pueden ser puestas a prueba. ¿Hay alguien en su entorno que podría estar manipulando la situación para su propio beneficio? ¿O quizás alguien que, con buenas intenciones, está empeorando las cosas con consejos mal dirigidos? La complejidad de las relaciones humanas es asombrosa. Un amigo que siempre ha estado ahí podría revelar una faceta insospechada de egoísmo, mientras que alguien que siempre fue visto con un toque de recelo podría convertirse en un pilar de apoyo incondicional. La fragilidad de los sueños es un tema recurrente en estas historias. Una boda representa la materialización de un sueño, la promesa de un futuro idílico. Pero, ¿qué sucede cuando ese sueño se ve amenazado por la cruda realidad? La capacidad de adaptación y resiliencia del ser humano se pone a prueba en estos momentos. Demet y Can están en la cúspide de un compromiso, pero ese compromiso ahora está rodeado de interrogantes. ¿Podrán construir un futuro sobre la duda y la desconfianza, o necesitarán hacer una pausa, enfrentar la verdad y reconstruir su relación sobre bases sólidas? El factor tiempo es un elemento de suspense inherente.
A medida que el día de la boda se acerca, la urgencia por resolver la crisis aumenta. Cada día que pasa es un día menos para que las verdades ocultas salgan a la luz, o para que se tome una decisión drástica. Habrá una revelación dramática en el último momento justo antes del altar. O la pareja elegirá sellar su unión, llevando consigo el peso de lo no dicho, esperando que el tiempo y el amor curen las heridas. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas nos mantiene en vilo. Es fundamental recordar, como mencionamos al principio, que detrás de la narrativa hay seres humanos. La infidelidad, la duda, la traición son experiencias devastadoras. Sin embargo, también son catalizadores de crecimiento personal. Si Demet y Can logran superar esta crisis, no saldrán ilesos, pero podrían salir fortalecidos, con una comprensión más profunda del amor, la confianza y la importancia de la honestidad radical. La resiliencia humana es una fuerza asombrosa, capaz de reconstruir incluso lo que parece irreparable. El Sueños matrimoniales en juego de Demet y Can es un testimonio de la complejidad del amor y de las relaciones. Nos enseña que el camino hacia el altar, e incluso la vida después de él, rara vez es un camino de rosas. Requiere valentía para enfrentar las verdades, incluso cuando son dolorosas, y fortaleza para tomar decisiones difíciles. La honestidad, aunque a veces parezca un camino más arduo, es la base más sólida sobre la cual construir un futuro. Para recapitular, hemos desglosado las posibles dimensiones del misterio que rodea a Demet y Can. Hemos considerado las motivaciones ocultas de Can, la fragilidad emocional de Demet, la presión externa y la influencia de su círculo cercano. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de los sueños matrimoniales y la importancia de la verdad en la construcción de una relación duradera. Su historia nos recuerda que la vida real, con sus altibajos, sus secretos y sus revelaciones, puede ser mucho más apasionante y desgarradora que cualquier guión de ficción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo y emocionante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdad detrás de las dudas de Demet y Can? ¿Creen que lograrán superar esta crisis, o la boda será el punto de inflexión hacia un final doloroso? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios, estoy ansioso por leerlas todas. Si les ha gustado este vídeo y lo encuentran intrigante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se sumerjan en este misterio, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que les robará el aliento. Hasta la próxima.